Bueno, como lo habíamos anunciado, está con nosotros el doctor Gerardo Savia. ¿Cómo le va, doctor? Bien, buen Tanto día. tiempo. ¿Qué tal? Bueno, saben que además el doctor es el autor del libro Sexo No, que está en las librerías de Rosario, que lo podés comprar. Buen regalo para la Nochebuena, porque Estaría bárbaro. regalar libros, siempre digo, son los mejores regalos porque después uno aprovecha si se va de vacaciones para leer. Yo leo todo el año, pero hay mucha gente que no tiene demasiado Y a un tiempo. costo de 69 pesos. Nada. Nada, como dice accesible. mi nieto, cuando se cae, nada. Seguro. Nada. No Bueno, puede estar sin nombrar al nieto. bueno, vamos a hablar de un tema que lo charlábamos fuera de cámara, ¿no? El tema de la autoestima. Si uno lo larga así, como que es demasiado presuntuoso o amplio. Pero un poco, digo, con eso de hoy por hoy, hay como una especie de, no sé, si cambio de la valorización personal con todo lo que uno tiene que pertrecharse para encarar la vida. Por causas exógenas, a veces personales, endógenas, pero a veces todo el entorno, digo, lo hablábamos con respecto al chiquito, que antes cuando éramos chicos, por ejemplo, en lo personal, en el siglo XIV, Siglo XV, nos yo. decían, anda a jugar, y uno iba a jugar sin riesgo, o andar a dar una vuelta a la manzana en bicicleta. Hoy eso no se da. Entonces, a veces cuánto de transferencia hay hacia el otro, desde la más tierna infancia, de algún tipo de miedos que de alguna manera, yo pregunto, ¿hacen mella en la autoestima? Hacen mella. Igualmente, desde el psicoanálisis tenemos una postura 100% opuesta a lo que es la psicología conductivista o cognitiva, en donde ellos dicen que el problema del sujeto está en que tiene que levantar su autoestima. Hay una diferencia. Nosotros consideramos que el sujeto sufre por exceso de autoestima. Esto es difícil de entender. O sea, nosotros normalmente en O psicoanálisis... sea que tenemos exacerbada la autoestima. Claro. Pero eso no quiere decir... narcisismo. Total. Eso no quiere decir que el psicoanalista de vez en cuando ve que el paciente está medio caído y podría salir adelante de un montón de situaciones, no lo tenga que empujar un poco y darle un poco de palmaditas en los hombros y decirle vos podés, vos das para más, que sería levantarle la autoestima. O sea, nosotros los psicoanalistas por momentos nos manejamos como psicólogos conductistas, nos pasamos a la vereda de enfrente y hacemos conductismo y le decimos, no, vos podés, fíjate que vos tenés condiciones, que vos das para mucho más, que vos valés. O sea que más de una vez nosotros tratamos de levantarle la autoestima, pero el grueso del trabajo de psicoanálisis es al revés, es darle un golpe a la autoestima, porque nosotros consideramos que el 90% del sufrimiento del sujeto es por un exceso de autoestima, es un exceso de narcisismo, que también es un mecanismo defensivo ante todo esto que usted dice. El sujeto en un punto llega a defenderse así, digamos, creyéndose Dios, porque ya no sabe más cómo hacerle frente a todos estos ataques. ¿Es una manera de protegerse? Es una manera de protegerse, exactamente. Es una manera de protegerse. El exceso de autoestima, que en psicoanálisis, el exceso de narcisismo, es el origen de la mayoría de los problemas por los cuales nos vienen a consultar. Y todo nuestro trabajo de análisis trata de que el sujeto se dé cuenta de que él es una persona más, igual que las otras, que se va a morir y que gracias a eso va a empezar a disfrutar de la vida, que es darle un hachazo a la autoestima, precisamente, es la base de la terapia psicoanalítica. Eso no quiere decir que por momentos, ya le digo, no haya que darle un empujoncito. Ahora, doctor, la pregunta y el planteo del tema de hoy tiene que ver un poco con preguntarle a usted si la carencia de autoestima suficiente hoy por hoy en el común de los ciudadanos de a pie, de nosotros, tiene que ver con un síndrome del final del siglo XX y el actual del siglo XXI, porque yo no noto, siendo un tipo de 64 años, que cuando uno tenía 20, 30 años, fuera un planteo tan recurrentemente aludido como hoy se escucha. Hoy se escucha que alguien termina el colegio secundario y tiene como una crisis de autoestima. Sí. Ya yo creo que ese es un momento... Está cajoteado, como usted dice. Está muy cajoteado. Yo no sé si cambió la sociedad, el entorno o qué incide, pero me parece como que es una problemática de finales del siglo XX, Total, desde los sí. 80 en adelante. Sí,
Yo creo que hay que reforzar la autoestima en algunos aspectos y hacerla caer en otros. Reforzar la autoestima en todo lo que le haga ver al sujeto que él tiene posibilidades enormes, que él, si se lo propone con esfuerzo y con sacrificio, puede llegar muy lejos, que él ve por televisión, bueno, Michael Jordan creo que tiene una frase de que nada es imposible, o sea, y muchos de los que han llegado a ser grandes estrellas del deporte, de la televisión o de lo que fuere, cuando cuentan su vida, ellos cuentan que eran ciudadanos de a pie, que un día se dieron cuenta que había que esforzarse y sacrificarse y dejar de lado muchas cosas y llegaron. O sea que desde ese lado me parece muy bien reforzar la autoestima de una persona, y eso no va en contra de las pautas del psicoanálisis, al contrario, a pesar de eso, que eso está más del lado de la psicología, ¿no? La psicología conductista actual trata todo el tiempo de levantar la autoestima, el tú puedes, que nosotros lo cargamos con eso que le decimos que parece un libro de autoayuda. Sí, o de pastor evangélico. O de pastor evangélico. También. Pero le damos la razón en que un poco está bien, porque si el tipo no tiene un poco de autoestima, se queda tirado en la cama a la mañana, dice yo no sirvo para nada, nunca voy a llegar a ningún lado, no tengo condiciones, no se levanta ni a hacerse un desayuno. Tiene que ver también todo una sociedad que de alguna manera a veces no es inclusiva, que no da opciones, y entonces la gente, por y ahí se produce eso, ante tanta puerta cerrada, cree que realmente el inútil es uno. ¿Y cómo se defiende? Al revés de cómo se debería defender. Se defiende deprimiéndose y aumentando el narcisismo y diciendo no, yo soy el mejor. Bueno, son las dos opciones, o deprimiéndose o aumentando. Pero se deprime por eso, precisamente por eso se tira a la cama. ¿Y cómo se logra el término medio? Creo desde el psicoanálisis que se logra primero bajando el narcisismo y bajando esa autoestima de creerse Dios, dándose cuenta que es una persona, que es un ser humano, exactamente igual al que está al lado, que el cementerio está lleno de imprescindibles y de personas que se creían Dios, y que todo lo que... Nadie lo internaliza, incluso los poderosos hablan de la eternidad, todos son Highlander. Sí. Nadie mira que en Les Invalides, en pleno París, está la tumba de Napoleón, que prácticamente dominó en su época el mundo, lo que se conocía en ese momento, ¿no? Si uno lograra hacerle caer la ficha al paciente, todo esto, el tipo se daría cuenta que él puede llegar muy lejos, pero que primero se tiene que dar cuenta que no es Dios, para que le caiga la ficha de que él va a llegar muy lejos siempre, y cuando haga los sacrificios... ¿Es fácil verse en el espejo? Sí, es fácil verse en el espejo como uno le gustaría verse. Eso es lo que se llama narcisismo. Uno se mira en el espejo y se mira diciendo yo soy Dios, yo soy lo más grande que hay, por eso me tienen que atender. Más o menos como el espejo de la madrastra de Blancanieves. Claro, exactamente, exactamente. Entonces la persona, en vez de mirarse al espejo narcisísticamente, porque el narcisismo y la autoestima no son malas palabras, el tipo se podría mirar al espejo narcisísticamente y decir, bueno, yo soy una persona con valores, con condiciones, puedo llegar muy lejos, pero hay un pero que está faltando ahí, me tengo que romper el traste, por no decir por televisión otras palabras, que ese pero es lo que le falta al sujeto para poder llegar a este equilibrio donde, bueno, por ahí ya le digo, la autoestima se va de un extremo al otro. ¿Y la sociedad hoy fomenta la inclusión o genera más? Niega el pero. Niega el pero, le dice no. Porque yo veo que es un tema la propaganda de conversación permanente. Fíjese la propaganda de algunas compañías telefónicas que no quiero nombrar, que dice ilimitado, usted es ilimitado. Yo no digo que esté mal lo que ellos dicen. El ser humano es limitado, pero agreguen pero rompiéndose el traste. Usted ver mejor. Tampoco es ilimitado uno, sabe que tiene. Bueno, una manera de decir como para empujarlo un poquito. Pero si a eso uno, lo de ilimitado, se lo meten de manera tal que uno lo manda por abajo, digo, es un mensaje que se va como grabando en uno, y realmente eso es lo que le falta. A la propaganda se le falta el pero. Omnipotente. A la propaganda esa le falta el pero. Pero se va a tener que romper el traste. Pero si la propaganda esa pone el pero, no vende más un equipo de celular. Hay gente que ¿me entiende por dónde pasa la cosa, no? Porque la propaganda, no son tantos los que hacen la propaganda. Dicen, si yo le digo, usted es ilimitado, pero para lograr lo que usted quiere se va a tener que romper el traste, el tipo no me compra más el producto. Porque precisamente el tipo paga para que le hagan creer
que él es ilimitado. Y la gente va a la consulta por carencia de autoestima o por exceso de autoestima. Ellos dicen que vienen por exceso no creo que vaya nadie. No, ellos dicen que vienen por carencia de autoestima y nosotros le hacemos ver que es un exceso de autoestima en la mayoría de las situaciones. O sea, cuando alguien me dice, ¿y por qué una mujer de 60 años? ¿Y por qué usted piensa que yo me banqué que mi marido me pegue toda la vida y ahora que está enfermo lo sigo atendiendo? ¿Piensa que es porque tengo la autoestima baja? Y yo le digo, no, usted tiene la autoestima más alta que nadie. Usted hizo todo eso porque usted se cree Dios. Y se quedan ahí medio tildados. Esa piedad, entre comillas, que usted quiere hacerme ver a mí, de que su marido le pegó y la maltrató toda la vida y ahora está tirado en la cama y usted lo cuida, ¿usted qué cree que lo hace? ¿Porque tiene la autoestima baja? Usted lo hace porque eso le hace sentir cerca de Dios, porque Dios no muere. Y ahí empiezan a darse cuenta y dicen, y al final me banqué toda la vida un montón de sufrimientos para sentirme cerca de Dios, cuando en realidad yo me voy a morir igual que cualquiera, y ahí le cae la ficha. Así igual tenemos otros en donde han sido tan maltratados que en ese caso sí, la persona ya cae en un punto donde siente que no vale nada, y ahí nosotros tenemos que entrar y pasarnos a la vereda de la psicología que tanto cargamos, la conductivista, y decirle, tú puedes, vamos que vos valés, yo sé que vos valés, yo sé que vos tenés condiciones. O sea que se pasa de una vereda a la otra, si es necesario, no hay un término medio. Si es necesario, sí. Es muy difícil. El término medio es de aquel que más o menos todos los patitos le andan juntos, claro, en fila. O sea que nosotros los psicoanalistas, cuando no es necesario, nos pasamos a la vereda de enfrente y hacemos conductismos y lo inflamos un poquito al paciente, pero con mucho cuidado. Yo prefiero que más bien tenga la autoestima baja y que se dé cuenta que se va a morir, porque si el tipo se da cuenta que se va a morir, se da cuenta que puede disfrutar de la vida y que todo lo que logre lo va a lograr con enormes sacrificios, y así es la única manera de llegar a las cosas. Carlos, usted llegó a construir un montón de cosas en su carrera, pero ¿cuánto tiempo cuánto sacrificio le costó? Es puro cuento, le digo, Es puro cuento, uno no llega nunca a nada. Bueno, todo efímero, efímero. Pero a lo que logró. Bueno, a ocupar un lugar en los medios. Bueno, pero ¿cuánto hubo que romperse? 43 años. 43 pero hubo años que romperse. Pero es con la complicidad de la gente, digo yo, ¿no? Sí, pero hubo que sacrificar horas de sueño, conflicto con la familia, con los amigos, que nunca estás con nosotros, horas que uno podría haber dedicado a otra cosa. Bueno, totalmente. A eso voy. Esa es la ficha que le tiene que caer a la persona. Por eso decimos que un exceso de autoestima podría hacerle creer a la persona que se puede lograr todo eso sin ningún sacrificio. Sin ningún riesgo. Sin sacrificio. Exacto. Y ahí está el origen del sufrimiento. Doctor Sarria, gracias por venir. Nos encontramos el viernes que viene. Bueno. El viernes que viene, que es el último del mes. Sí. Ya estamos casi empujando el 2013. Hacemos la primera pausa y ya volvemos.